Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amable auditorio, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis político electoral. Obviamente, la reforma constitucional es un tema que ha generado polémica, debate, incluso polarización entre especialistas, opinión de, obviamente, los personajes más protagonistas en esta importante reforma en materia político y electoral. Esto es Contrastando Ideas. Acompáñenos, iniciamos. Así es, amigos, como comentamos en el inicio de este programa, pues como cada semana contamos con la presencia de diversos especialistas, de voces autorizadas en diversas áreas, salud, deporte, justicia, y esta ocasión es un placer compartir estos minutos con una voz autorizada, con un gran amigo, con un experto en materia política y electoral, el doctor Marco Antonio Baños, que nos acompaña esta mañana aquí en Contrastando Ideas. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Julio, buenos días. Te saludo con mucho afecto y a todo el auditorio. Marcos, sin lugar a dudas, esta reforma que ha propuesto el titular del Ejecutivo Federal, esta reforma constitucional en materia electoral, ha detonado pues la polémica, ha abierto el debate. Incluso hay ahorita algunos foros, pues obviamente para unificar criterios y pues no sé, aterrizar algunas ideas sobre esta reforma, importante reforma constitucional. Pero aquí la pregunta, Marco, ¿es el momento ideal? ¿Son las circunstancias correctas? ¿Y son las propuestas necesarias? Mira, el presidente de la República se aferró, vamos a decirlo así, a tres reformas que él llamó estratégicas. Una, la eléctrica, que ya no caminó, que ya vimos los resultados en la negociación de la misma. Otra que tiene que ver con la Guardia Nacional, pero que apenas esta semana ha decidido una ruta completamente distinta antes de someter la modificación constitucional para que forme esa Guardia Nacional, pues se incorpore de plano a la parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora lo que está en curso es la iniciativa que presentó el pasado 28 de abril en materia electoral, que era la tercera de las ramas que el presidente consideró como estratégica. Esta idea de reforma electoral que presentó el presidente de la República transforma o transformaría de aprobarse elementos sustantivos de todo el sistema electoral. De entrada, busca desaparecer al INE y a los órganos electorales de los estados y Claro. crear una sola autoridad que se nacionalizaría. Busca modificar la parte del sistema de representación política que tenemos los mexicanos, eliminar el financiamiento de los partidos en las actividades ordinarias y solo mantener el financiamiento para la etapa de las campañas. Busca también disminuir los esquemas de representación en los ayuntamientos y una serie de propuestas como, por ejemplo, que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por voto popular. Yo te diría que este universo de propuestas, estas entre otras que maneja el presidente de la República, pues vistas de esa manera, no son modificaciones necesarias y urgentes para el funcionamiento de un sistema que está permitiendo la realización de las elecciones. Todavía Claro. tenemos en curso 6 procesos electorales cuyas elecciones fueron el pasado 5 de junio y donde se renovaron 6 gubernaturas. Esas elecciones pues demostraron de nueva cuenta que la capacidad que tienen las autoridades electorales para hacer las propias elecciones son suficientes, que el modelo camina de manera adecuada
y que en consecuencia pues no se requería una propuesta de las dimensiones que presentó el presidente. Los partidos han organizado foros para tratar de encontrar puntos de encuentro, pero eso se ve muy difícil por varias razones. La primera, porque la mayoría, el grupo parlamentario, en este caso de Morena, organizó sus propios foros por cuerda separada de los partidos de la coalición. O Claro. si lo queremos ver desde otra perspectiva, los partidos de la coalición organizaron sus foros en forma separada a lo que está haciendo Morena. Resultado final, pues hay un enorme ausentismo de muchos talentos que conocen los temas electorales, que han escrito, que han opinado, que han contribuido al diseño de las legislaciones en otros momentos, y no hay tampoco una presencia importante, salvo algunas excepciones sí relevantes, pero no encuentras a la enorme mayoría de los expertos en estos temas que estén acudiendo ni a los foros de la coalición Va por México ni a los foros de Morena. Debo decirte que hay un ambiente muy complicado en la propia Cámara de Diputados que se refleja en muchas cuestiones que nos van a llevar a impedir que se logren establecer ningún tipo de consensos, ni siquiera en aquellas propuestas que podrían mejorar el sistema electoral. Lo que ocurrió el día de ayer en la Comisión de Gobernación fue una especie como de pues sí, fue un asalto en el cual le impiden a Alejandro Moreno como presidente de la comisión, primero que la convoque hace 2 días y luego ayer pues que no asista, tampoco permitieron la entrada ni de los legisladores del PAN, del PRI o del PRD, tampoco del MC, solamente estuvo los diputados que forman parte de esa comisión de la fracción parlamentaria, en este caso de Morena. Originalmente, la idea de esta sesión de ayer era generar una especie de excitativa para que la Junta de Coordinación Política removiera de la presidencia a Alejandro Moreno de esa comisión. Al final de cuentas, la propuesta de Fernández Noroña de que se votara de una vez y se removiera al diputado Moreno Cárdenas, pues prosperó. Eso lo traigo a colación porque si tú te das cuenta, con independencia de si Alejandro Moreno ha sido objeto o no de una serie de acusaciones y de una persecución política por el tema de la reforma eléctrica, pues y Claro. también con independencia de si hay o no razón y de la legalidad de las pruebas, pues yo te diría que eso no puede formar parte de las costumbres o de los hábitos, de las prácticas de un órgano legislativo que está llamado a construir los consensos para poder modificar las leyes. Si esto está ocurriendo así, pues esta moratoria de reformas constitucionales que declararon los partidos de la coalición, pues van a prosperar y eso significa lisa y llanamente que todas las propuestas de reformas constitucionales que presentó López Obrador no van a caminar. Y a mí me parece que se pierde una oportunidad, no para tocar el tema de si desapareces o no al INE y lo vuelves Instituto Nacional de Elecciones y de Consultas, no para ver si desaparecen las diputaciones de mayoría, pero sí, por ejemplo, se pudo haber aprovechado para discutir con mucha seriedad el voto electrónico que podría ser una herramienta que contribuya a minorar las cargas de trabajo de un sistema que se está volviendo demasiado pesado en la cantidad de elecciones, en la organización de los mecanismos de la participación ciudadana directa, como la revocatoria de mandato, como las consultas populares, pero también un tema que es muy complejo, que es el hecho de que, por ejemplo, los calendarios electorales son asimétricos. No Así todos es. los procesos comerciales locales, cuando hay elecciones concurrentes, lo vimos en el 21, donde hubo concurrencia de las 32 entidades federativas, o del 18, donde estuvieron 30 entidades federativas concurrentes con las federales, pues te encuentras con que los procesos comerciales no empiezan de manera simultánea. Unos empiezan con la federal en septiembre, otros en octubre, otros en noviembre, otros en diciembre y otros más hasta enero. Ahora las elecciones que si bien no son concurrentes de Domex y Coahuila, pues empiezan en la primera semana del mes de enero del año que sigue. Es decir, tienen calendarios diferentes y cuando las elecciones son concurrentes,
se traslapan las etapas, se enciman las etapas de las campañas, de las intercampañas, de las precampañas, y entonces se vuelve muy compleja la fiscalización, se vuelve muy compleja la administración de los tiempos en radio y televisión y la capacitación para los funcionarios de mesas directivas de casilla. Entonces yo creo que ese tipo de cosas se pudo haber resuelto. Y hay otros temas que tienen que ver con derechos políticos que quizá también pudieron revisarse en un escenario de reforma política electoral como el que está ahora discutiéndose, pero esta incapacidad que el grupo parlamentario mayoritario ha demostrado para atender las propuestas de la oposición hacen absolutamente inviable que se llegue a acuerdos. Así que las propuestas de López Obrador no van a servir más que para volver a abrir el muro del fusilamiento pacífico y volver a decir que los legisladores de la oposición son traidores a la patria y por su parte los partidos de la oposición pues volverán a decir y a resaltar las cualidades dictatoriales que tiene la fracción parlamentaria de Morena. Entonces, es muy lamentable, de verdad, aunado al hecho de que lo de ayer, pues no solo es que remuevas a un diputado de una responsabilidad en una comisión, sino el hecho de que pues sí, la sesión de la comisión fue custodiada por la Guardia Nacional, por elementos de la Guardia Nacional que impidieron el acceso, bueno, eso dicen los diputados de la oposición, impidieron el paso de estos legisladores a la comisión. Entonces, pues eso es como el título de alguna novela de un paisano mío, un hidalgo, es Al cielo por asalto. Entonces, yo creo que hay una situación que no se va a resolver y que lamentablemente ha determinado el rumbo de una reforma que pudo haber mejorado el sistema electoral, que no es indispensable ni necesaria porque funciona el sistema, pero que si tú abres un espacio de reforma, bueno, pues entonces cualquier reforma tendría que estar para actualizar la ley a los problemas actuales o para fortalecerla en los aspectos en los que obviamente se necesita. Sin lugar a dudas es un tema polémico, Marco. Hay opiniones encontradas, hay argumentos que por una parte defienden a capa y espada o leal a ciegas las ocurrencias, porque permíteme decirlo, Marco, me parecen ocurrencias que forman parte de una estrategia más político-electoral que una verdadera reforma constitucional. Estás platicando con el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Los invito para que vayamos a un pequeño corte comercial y regresemos de manera inmediata para seguir platicando con el doctor Baños. No le cambie, seguimos contrastando ideas aquí en los contrastes de la justicia electoral. Regresamos.
Así es, amigos. Gracias. Estamos de regreso en esta mesa de análisis en materia electoral y reitero, con una voz autorizada, con un verdadero experto, con un hombre que conoce las entrañas del mundo de la justicia electoral, un hombre que conoce perfectamente la implementación de una, pues yo diría, normatividad jurídica especializada en materia de procesos electorales en México. Y sí, estoy hablando del doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral y además amigo de Contrastando Ideas. Marco, antes de irnos al corte, pues estábamos claros que esta reforma, en el contexto que se está dando, pues no va a pasar. No veo los números, o tú ves que haya las condiciones de número de votos para que esta reforma constitucional pudiera pasar, pudiera generarse, pudiera consolidarse, Marco. No, no hay manera de construir las mayorías calificadas que se necesitan. Claro. Tendría que haber dos terceras partes en Cámara de Diputados, dos terceras partes en el Senado y luego la mayoría de los congresos locales para que pudiera prosperar una reforma constitucional en esta materia. Y así como están las cosas, se ve francamente muy difícil que esto se pudiera lograr, Julio. Yo creo Claro. que hay una situación que se ha vuelto indebida, que son los mecanismos de procesamiento que el presidente de la República y que el grupo parlamentario mayoritario tienen y que Sí. están impidiendo un ejercicio realmente democrático de los temas del país. Y yo creo que llegó el momento de que los ciudadanos tomemos conciencia de que el presidente no es dueño del país, que el presidente no encarna ni a Dios porque no es un rey, ni tampoco los reyes lo encarnaron en su momento, pero siempre engañaron a la gente con eso. Y también es un hecho concreto de que no encarna al pueblo, como tampoco Morena es la verdad absoluta sobre este país, por lo cual me parece que es necesario que tomemos conciencia de la gravedad de concentrar el poder en una persona y que esa persona considere que puede hacer y deshacer, que puede por vía de un decreto adscribir a la Guardia Nacional, al ejército, que por la vía de un decreto pueda también generar condiciones para que una obra se declare de seguridad nacional o para que en otro momento se emita un decreto que evite toda la tramitología de las obras insignia del gobierno y Claro. que nos sigan dando a tole con el dedo con la aprobación de cosas como un hospital en Sonora que pues no tiene servicios todavía, de un aeropuerto que tiene 3 vuelos al día, de una refinería que no tiene toda la tubería y que no tiene al menos una perspectiva de tiempo para que se pueda echar a volar, a producir gasolina y diésel, y de una reforma electoral que lo único que está haciendo es generar un escándalo para generarle condiciones adecuadas de nueva cuenta a Morena en las elecciones del Estado de México y de Coahuila que empiezan en la primera semana del mes de enero del año de 2023. Estamos a 4 meses y medio de que arranque la jornada el proceso electoral de esas entidades federativas y me parece a mí absolutamente inadmisible que estemos en una discusión como la que se está teniendo en este momento, que no va a llevar absolutamente a ningún lado porque lo puntualizas con mucha precisión. No hay condiciones para construir esas mayorías. Marco, y bien refieres el tema del proceso electoral en el Estado de México, estas 2 semanas han sido pues de noticias importantes. Ha habido destapes ya por parte de algunos partidos como Acción Nacional. El proceso, pues no sé si llamarle amañado, simulado de Morena, en donde pues aparentemente con una encuesta que más bien parecía el dedazo, el viejo dedazo, el sistema del gran elector, del titular del Ejecutivo, en el caso de, pues, de la hoy todavía titular de Educación Pública Federal, Delfina Gómez, pues tal parece que será la candidata de Morena a este proceso electoral en el Estado de México. ¿No te parece que es una serie de simulaciones, una serie de engaños, de mentiras al pueblo, pretendiendo disfrazar pues estos procesos de democráticos que realmente carecen de todo sentido democrático, carecen de seriedad, carecen de respeto a nuestro pueblo de México, Marco? Morena no es la esperanza, es la traición de este país. Mira, es muy lamentable que el destape de Delfina pues haya estado precedido primero de estas supuestas encuestas que usan para decir que ha opinado
la base de simpatizantes, de militantes de Morena, cuando todo el Claro, mundo sabe que no hay una metodología, que hay una serie de situaciones internas que han cuestionado los mismos aspirantes de Morena, que no se sienten cómodos con la realización de estos instrumentos para poder medirlo. Pero también siento que ese destape está precedido de un hecho absolutamente vergonzoso, que fueron las prácticas absolutamente antidemocráticas, eh, eh, corruptas, delincuenciales para la elección interna de Morena, que fueron denunciadas por los propios militantes. El acarreo masivo, esta actitud prepotente de Mario Delgado de que siempre hace o pregona ser una especie no de presidente de Morena, sino del dueño de Morena. Se siente el dueño de un partido político, olvidando que los partidos políticos se pagan con recursos públicos mexicanos y se deben a los mexicanos. Entonces, claro, en el Estado de México avientan a Delfina en contra de la, pues sí, el líder de ese grupo que formó a la propia Delfina, que es Higinio Martínez, del propio Horacio Duarte, que también quería la candidatura, y del presidente municipal de Texcoco, otra figura, digamos, relevante del Estado, mientras que en el caso de la coalición, pues hay una situación muy extraña donde adelantan la candidatura de Enrique Vargas para que se vea la posibilidad de que él pueda ser el candidato de la coalición, pero que al final de cuentas, pues no trae consenso ni con el PRD todavía, ni con el PRI, porque el PRI está pensando o en Ana Lilia Herrera o en Alejandra del Moral, y todavía claro. no decide también quién sería la abanderada por parte del partido. Este mecanismo impulsado por Marco Cortés, pues tensa las relaciones internas de la coalición, en mi opinión, no genera todavía los consensos adecuados y creo que coloca a la coalición en una encrucijada, porque si la coalición se divide, si la coalición Ujú. va por un lado con candidaturas separadas, van a fragmentar, van a atomizar el voto y le van a hacer más fácil la vida a Morena, le van a regalar otra gubernatura a Morena. Regalarle el Estado de México a Morena, pues significaría lisa y llanamente la extinción del PRI, que después de 93 años de gobernar concretamente el Estado de México, pues se Así es. colocaría en una situación en la cual no tendría mayor viabilidad. No estamos en el momento en el cual Enrique Peña, como figura sobresaliente del PRI, logró en el 12 volver a entronizar al propio PRI y que logró que colocarlo de nueva cuenta en el escenario político. Ya lo que pasó después, pues ya lo conocemos, pero ahora no estamos en esa circunstancia y entonces la clase política mexiquense perdería a su partido y veo muy complicado que solamente con Durango en un gobierno de coalición con el PAN o en el caso de Coahuila, que es muy probable que el gobernador Riquelme, que ha tenido pues una gestión bastante destacada, pues se mantenga en el poder, pues sería aún así insuficiente para mantener al PRI como un partido político nacional que pues en las elecciones del 24 quizá recibiría, si se pierde el Estado de México, su última estocada. Así que el PRI se juega el todo por el todo en el Estado de México. Hablamos de 17 millones de habitantes, de 12,5 millones de electores, de un lugar donde López Obrador sacó 4,9 millones de votos de los 30 millones que sacó en el 18 y donde antes con un listado nominal más pequeño 6 años antes, Enrique Peña había sacado 3,9 millones de votos. Es decir, estás hablando de una entidad fundamental y obviamente uno de los estados más industrializados, que mayor cantidad de empleos genera, que es estratégico en el concierto de las entidades federativas mexicanas para la economía y para muchas otras cuestiones. Entonces, sí es un tema muy delicado y creo que Morena apuesta de nuevo con Delfina, pero Delfina tiene muchos pros y tiene muchos contras. Es muy cercana ciertamente a López Obrador, pero fue declarada una persona que le quitó durante 3 años el 10% de su salario a los trabajadores del ayuntamiento que gobernó y que además
pues está pendiente que la fiscalía, que lamentablemente ha detenido el proceso de investigación en contra de ella, se pronuncie con el tema del delito electoral que está claramente tipificado en el artículo 11, numeral 5 de la Ley General en materia de delitos electorales, que dice que está absolutamente prohibido y que es además un delito pedirle dinero o apoyos a los trabajadores para apoyar a un partido, una candidatura, una coalición, etcétera. Y la maestra Delfina fue declarada, vamos, infractora de las normas en la parte administrativa, y en la parte penal se turnó como corresponde a la fiscalía, que ha detenido esta cuestión. Yo creo que es un tema que la fiscalía debería de resolver, pero pues ya sabemos que si no se resolvió lo de Pío López Obrador, pues no se va a resolver lo de Delfina. Entonces, pues así las cosas en el caso del Estado de México, Julio. Pues muy preocupante el contexto político electoral, alarmante que el laboratorio, pues a nivel nacional, en el ámbito electoral que es el Estado de México, pudiera caer en manos de Morena ante, como bien refieres, ante esta desafortunada decisión del PAN de destapar anticipadamente a Enrique Vargas, y Enrique Vargas pues está en franca precampaña, no sé cómo llamarle a esto, anda en todas partes, en eventos multitudinarios, pues hablando de esta posibilidad que pudiera ir por el PAN en esta candidatura rumbo al Estado de México. Y bueno, mientras tanto, el priismo, como bien refieres y acertadamente nos compartes, no se define. Está prudente el gobernador, está, no sé si esperando el último minuto para destapar formalmente a Alejandra del Moral. Hay candidatas contradictorias, hay mujeres que estoy seguro tendrían un papel importantísimo, al menos de manera competitiva, en esta alianza PRI-PAN-PRD rumbo a la gobernatura del Estado de México. Pero sin embargo, mientras los intereses de algunos cuantos sigan y se impongan ante el interés nacional y el interés de los mexiquenses, estaremos en una total incertidumbre en el ámbito electoral, Marco. Preocupante el escenario, y si a eso le sumamos la intromisión de la delincuencia organizada, si a eso le sumamos la intromisión diaria de la presidencia de la República en las conferencias mañaneras, y si a eso le sumamos la arrogancia y la soberbia de algunos liderazgos políticos y las campañas negras en contra de otros, pues estamos verdaderamente preocupados los ciudadanos, Marco. No sé qué opinas. Sí, es motivo de una enorme preocupación, y ahora que tocas el tema de la delincuencia organizada, pues resulta muy lamentable que la Guardia Nacional se ponga a cuidar la sesión de una comisión en la Cámara de Diputados en vez de irse a apoyar la custodia de estos lugares en Guanajuato, en Jalisco, que pues lamentablemente han sido atacados de una manera violenta por líderes del crimen organizado que se supone iban a ser detenidos, no fueron detenidos, pero ve tú lo que hicieron bajando a la gente y haciendo explotar vehículos, o lo Sí, que entiendo pasó también ayer en Ciudad Juárez, donde algunos negocios fueron también incendiados. Estamos en una situación en la cual el crimen organizado ha avanzado de manera lamentable, y donde tiene, como nunca en la historia del país, controladas muchas regiones de los estados. Revisa el caso de Michoacán, revisa Zacatecas, que, Azteca. que incluso en algunas comunidades, pues la gente tuvo que abandonar su ganado, que se tuvo que ir porque simplemente no podían vivir bajo la amenaza permanente del crimen organizado. Y ese crimen organizado que además se mete en las campañas, en las elecciones, y que hay muchas evidencias de que así ocurre. Entonces, yo creo que estamos en el peor de los mundos, por un lado, con una política extraña de abrazos, no balazos, eh, pero por otro lado, pues casi, casi aventando a la gente que se rasque con sus propias uñas y a ver cómo se defiende de los efectos de este crimen organizado que lastima los negocios, la vida privada de las personas, etcétera. Y obviamente, pues se mete en las elecciones, que es lo peor de todo. Ojalá Claro. que se tome conciencia. Se ve muy difícil que se vaya a virar en los puntos de la estrategia de ataque al crimen organizado, pero también se ve terrible mantener una situación de estas características. Pues yo quiero agradecerle al doctor Marco Antonio Baños, que reitero es un experto en temas electorales, que nos comparta sus minutos y nos dé claridad
ante este escenario tan preocupante que hoy viven los mexicanos y que vive la democracia finalmente, que vive el Estado de Derecho, que viven las instituciones que son árbitros electorales fundamentales y además muy necesarios para garantizar la estabilidad, la certeza y la seguridad de los, pues, todos los electores que vamos a decidir el próximo año en este proceso allá en el Estado de México y en Coahuila. Y claro, en el 2024. Marco, como siempre, un placer saludarte, agradecidos contigo, como siempre, reiterándote nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestro respeto. Te mando un fuerte abrazo y te deseo un excelente fin de semana, Marco Baños. Muchas gracias, doctor Julio Jiménez. Te mando también un abrazo y un saludo para todo tu amplísimo auditorio. Gracias por estos espacios y mis felicitaciones por tu trabajo periodístico que siempre resulta muy importante. Muchísimas gracias. El doctor Marco Antonio Baños, aquí en Contrastando Ideas.